Bueno, perfecto. Muy buenas noches, respetados y queridos estudiantes del curso Métodos Determinísticos. Vamos a desarrollar la tercera webconferencia del curso, donde vamos a abordar las temáticas de la unidad 2. Para que quede al inicio de la grabación, les voy a dejar claro cómo van a hacer ustedes para visualizar esta grabación cuando mañana sea puesta en el entorno inicial y se las envíe a ustedes también al correo interno del curso. Yo siempre dejo las grabaciones con la opción de descargar. Entonces ustedes las van a descargar, la ponen a descargar y posteriormente la pueden ver en cualquier reproductor de MP4. ¿Por qué lo aclaro? Porque siempre me colocan correos o mensajes donde piden que la calidad sea mejorada. Lastimosamente, la calidad de Meet no deja que se pueda grabar en una mejor calidad, ¿no? Y Meet es pues como el medio más fácil para que podamos ingresar a la webconferencia, ya que Adobe sí van a tener problemas de reproducción y otros, pues otros sitios como Zoom o otros sitios más complicados para de pronto si tenemos un aforo grande de estudiantes o otras condiciones técnicas. Entonces, les aclaro que por favor descarguen la grabación, la pongan a descargar y después la visualicen con un reproductor para que desde allí sí puedan como verla de una mejor manera. Bueno, dando claridad a eso, vamos a iniciar con lo que nos concierne. En esa parte del curso, que es la segunda unidad, los métodos de optimización determinísticos, nosotros vamos a encontrar algunas técnicas de redes. Hay infinidad de técnicas de redes, pero aquí solo vamos a trabajar las redes de programación per CPM y la ruta más corta. Hay cualquier cantidad de algoritmos que determinan la definición o el desarrollo de redes, como el algoritmo del cartero chino, Hoodwish, la ruta más corta con programación probabilística, el vecino más cercano, en fin, las redes neuronales. Bueno, hay muchísimas temáticas con las que podemos hacer, abordar las temáticas de redes. Pero aquí vamos a desarrollar como los dos algoritmos más sencillitos, como para dejarles un abreboca de lo que significa la metodología o la temática de redes. En primer momento vamos a ver lo que son las redes per CPM. Las redes per CPM se desarrollaron pensando en algunos temas o en algunos tiempos mejor del tipo probabilístico, ¿no? Profe, me disculpo, no está compartiendo pantalla. No, todavía no estoy compartiendo. Ah, ok. Y les decía que la primera temática que vamos a ver es la técnica de per CPM, la cual fue diseñada para que algunos tiempos del tipo probabilístico se pudieran desarrollar de forma sencilla, ¿no? Y eso hace parte de la programación de proyectos. Entonces vamos a ver aquí cómo nuestro curso hace parte de, ya saben, pues de los métodos o de los tiempos deterministas y basta generar una o aplicar una ecuación, digámoslo así, para que esos tiempos probabilísticos pasen a ser tiempos determinísticos. Fíjese entonces que cuando hablamos de una actividad, toda actividad tiene una actividad precedente, así sea la actividad cero, ¿no? Llamamos la actividad de inicio. Y si hablo de tiempos probabilísticos, estoy hablando de un tiempo optimista, un tiempo probable y un tiempo pesimista. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fijémonos en que vamos a construir una casa.
que es el ejemplo más sencillo con el que le enseñaban a uno en la universidad. Si yo voy a construir una casa y resumo estas actividades en 8 actividades sencillas, voy a decir que la primera actividad es preparar el lote. Preparar el lote es lo que se llama en ingeniería el de descapotarlo. Entonces, ¿qué es? Quitarle todo el pasto, llamémoslo así, toda la hierba y dejar ya el terreno aplanado en tierra para comenzar a construir. Entonces, yo digo, si yo voy a hacer una programación, digo, bueno, yo lo puedo hacer, si me va muy bien, lo voy a hacer en 3 semanas, si me va muy mal, lo voy a hacer en 5, y el tiempo probable es más o menos el tiempo medio. A veces puede ser la media, digámoslo así, entre 3 más 5, 8 y entre 2, 4, pero a veces puede que no sea. Este 4 hubiera podido ser, por ejemplo, 3.5, o si estamos hablando en semanas, esto hubiera podido ser 30 semanas, 50 semanas, y hasta aquí 38 semanas. Bueno, puede que sea más o menos la media, pero no siempre es la media. Entonces, la siguiente actividad es, por ejemplo, hacer, no sé, hacer lo que se llaman las zanjas para empezar a fundir ya como los muros, ¿no? Entonces, si me va muy bien, lo puedo hacer en 4 semanas. Si me va muy mal, en 8 semanas. Y tengo un tiempo probable. Entonces, el tiempo está, digámoslo así, entre la mitad, si me va bien o me va mal, por llamarlo así en palabras castizas, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esta programación? Esa programación, pues, alguien que me diga para qué se haría esta programación con estos tiempos optimistas, probables y pesimistas. Ustedes saben que a mí me gusta entablar diálogo con ustedes, ¿no? A ver, alguien que me hable. Al menos para que me digan que no saben y continuamos. Para ejercer control ¿Control de qué? de cada tarea y cumplir un cronograma en que se tenga, por ejemplo, que entregar la obra. Sí, bueno, el cronograma, sí, válido. Y lo otro es para planear qué? El dinero, ¿cierto? Porque fíjense que si yo le estoy pagando a una plantilla de hombres, de mano de obra, entonces yo estoy diciendo que si lo hacen en 3 semanas, pues me vale tanta plata, pero si me va muy mal, me va a valer casi el doble y el tiempo medio, entonces es este dinero, más o menos. Entonces, digamos que hacer el mismo proyecto podría gastarse en el mercado en un promedio de 30 millones. Pero si yo soy optimista y lo cumplo con estos tiempos, ya no serán 30 millones, sino 20, y en un tiempo pesimista ya no serán 30, sino 40. Entonces, además de programar las tareas en el cronograma de tiempo, es para calcular o como para asignar los costos, ¿no? Para tener en cuenta los costos. Pero como nosotros estamos en métodos determinísticos, vamos a trabajar con tiempos estimados, no con estos tiempos. Eso los van a ver de pronto por allá en el curso de métodos, perdón, probabilísticos, quien lo tenga que ver. Y si no, aquí lo vamos a trabajar con tiempos estimados. ¿Cómo es la fórmula de tiempos estimados? A, que es el tiempo optimista, más 4 veces el tiempo probable, más el tiempo pesimista. Todo dividido entre 6. Entonces, aplican su fórmula, fíjense. El tiempo optimista más 4 por el tiempo probable más el tiempo optimista, cerramos paréntesis, todo dividido entre 6. Y así yo puedo como arrastrar la fórmula. Yo siempre lo hago así con números enteros acá en el ejercicio, pues como para que nos rinda y sea mucho más fácil. Entonces me van a permitir acá y vamos a hacer una cosita para poderles enseñar ahorita. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? No, señor. Okay. Ese 6 es constante, profe, siempre va a ser constante, nunca va a depender de alguna otra pues variación del ejercicio. ¿El 6 de la formulita?
Sí, señor, efectivamente. No, esa fórmula ya está dada, entonces ya siempre va a ser la misma formulita, ¿listo? Ok, profe, gracias. Aquí lo que hacen es como, ese 6 es como un estimado para hallar un error, ¿sí? Entonces, fíjense que no lo hacen entre el tiempo optimista más el tiempo pesimista dividido entre 2. Esa sería la fácil, ¿no? Para hallar el tiempo probable, que es como el tiempo medio. No, aquí lo hacen es con un cálculo y pues precisamente es el tiempo optimista más 4 veces este, más el de acá, dividido entre 6. Entonces, esto es como para darle un error a la fórmula, ¿sí? Como para que nos desfasemos, digámoslo así, para que el desfase no sea tan grande ni tampoco sea lo suficientemente pequeño que sea como muy despreciable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso es con una demostración matemática, pues que no vale la pena aquí hacerlo, y llegan a esta fórmula donde este 6 es la constante que permite como el error a ese tiempo estimado, ¿listo? ¿De qué consta la red per CPM? Entonces, la red per CPM, cuando hablamos de red PERT, les aclaro, estamos hablando de estos tiempos probabilísticos, es decir, hasta esta partecita de acá. Quiere decir, eso habla, los PER habla de tiempos estimados y probabilísticos. Y cuando hablamos de esto que está aquí en amarillo, es decir, actividad precedente y tiempo estimado, estamos hablando de redes CPM, ¿listo? Redes determinísticas. Entonces, fíjense que para empezar a hacer cualquier proyecto, comienzo por la actividad inicial, es decir, en este caso, la A. ¿Quién la precede? Nadie. ¿Qué es preceder? Pues que está antes, ¿no? Para hacer B, tengo que hacer A, ¿ok? Vuelvo y les pido el favor que a la próxima intentemos ingresar como más puntuales para no estar distrayendo a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que fíjense que tiene su lógica, ¿no? Mi primera actividad era arreglar el terreno. El segundo, hacer no sé, digamos las bases. Pues yo no puedo hacer bases si no tengo un terreno para hacerlo, ¿no? La siguiente actividad, por ejemplo, es levantar los muros. Yo no puedo levantar los muros si no tengo el terreno. Aquí lo lógico sería C y B, ¿cierto? Que precedieran. Entonces, otro ejemplo. Entonces, fíjense que aquí la actividad que la precede es una actividad lógica obligatoria que tiene que estar antes para que esta actividad se cumpla. ¿Listo? Eso es sencillamente cuando hablamos de precedente. Cuando vamos a armar nuestra red per CPM, yo voy a determinar este circulito con estos tiempos dentro. El tiempo de la izquierda de arriba habla del tiempo de inicio más cercano. Les pido que me disculpan porque estoy como enfermo de tos. El tiempo superior derecho, es decir, el que estoy señalando ahí, yo no sé si así miran o agrando más la pantallita. Ahí se veía bien, profe. Ahí se veían, bueno, Sí, pero se así ve mejor. Gracias. El tiempo de abajo a la derecha es el tiempo de fin más lejano. El tiempo a la izquierda abajo es el tiempo de inicio más lejano. Entonces, fijémonos, lo que está a la izquierda son los tiempos de inicio. Lo que está a la derecha son los tiempos de fin. Ahora, lo que está arriba, perdónenme, lo que está arriba son los tiempos más cercanos y lo que está abajo son los tiempos más lejanos. Así podemos como identificar los tiempos de la red. ¿Cómo empezamos a dibujar nuestra red nosotros? Pues la primera actividad, ¿cierto? Que se llama A. Entonces hacemos un circulito y hacemos su cruz. Fíjense que si vemos acá, la duración, el tiempo estimado para A es de 4. Entonces es acá de 4, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos ya?
La actividad así en blanco, donde se llama A, la ponemos aquí abajito o arriba, donde sea, y el tiempo estimado es 4. ¿Ok? ¿Cómo definimos? Bueno, ustedes si quieren pueden colocar todos los tiempos de una vez. ¿Cómo se hace? Entonces, fíjense. Acordémonos que B, a B la precede A y a C la precede A. Es decir, que vamos a dibujar la red, miren. A B la precede A C la precede A. Según la tabla, a D la precede B y C. A E la precede D. Fíjense qué es lo que nos dice aquí la tabla. A F la precede a F y a G, E y a H, F y G. Y seguimos dibujando nuestra red. A F y a G la preceden E, es decir, que para poder hacer yo F y G, debo haber hecho la actividad o la tarea E. Y para hacer H, tengo que hacer F y G, no al tiempo, pero simultáneamente, ¿cierto? O sea, es decir, tienen que estar terminadas las dos para poder hacer H. Cuando he dibujado la red, ustedes empiezan a determinar el nombre de los nodos. Entonces, A, B, C, D, E, F, G y H. Listo. ¿Cuánto dura A? 4. ¿Cuánto dura B? Pues voy, miro en la tabla y dura 6. ¿Cuánto dura C? Pues voy allá a la tablita y me dura 7. Para que vean que vamos bien. Entonces, 6, 5, 3, 7 y 4. Entonces, ¿cuánto dura D? 6. ¿Cuánto dura E? 7, 5. ¿Cuánto dura F? 3. ¿Cuánto dura G? 7. ¿Y cuánto dura H? 4. Listo. Fíjense que yo ya tengo dibujada mi red. Ya está dibujada la red con los nombres de la actividad o la inicial, la denominación y el tiempo estimado. Este es el tiempo estimado. Y las flechitas, pues es el orden de cómo se deben ir haciendo las actividades. Listo. Acuerden que los tiempos de la izquierda eran los más, el tiempo de la izquierda son los de inicio, es decir, que el nodo superior izquierdo es el tiempo de inicio más cercano. ¿Cómo lo calculo? Ese tiempo, ¿en qué inicia una actividad? Pues en el tiempo 0. Para hallar el tiempo de acá es 0 más 4 igual a 4. ¿Listo? Sumo el tiempo de inicio más cercano, se lo sumo al tiempo, el tiempo de inicio más cercano al tiempo estimado y eso me da el tiempo de fin más cercano. Listo. Me voy a la siguiente actividad. Entonces, este 4, que es el tiempo de fin, se convierte aquí en el tiempo de inicio. Este tiempo que es el de fin se convierte aquí en el de inicio, ¿cierto? Es la dirección hacia donde van las flechitas. 4 más 6, 10. 4 más 7, 11. Y seguimos. Aquí tengo el tiempo 10 y el tiempo 11. Hay una regla y dice que, por acá las tengo anotadas para que las miren para que las miren ustedes allá en la grabación. De izquierda a derecha se suma. ¿Ok? Entonces, de izquierda a derecha se suma. De izquierda a derecha elijo el mayor tiempo. Entonces, fíjense, aquí a esa actividad le llegan dos flechitas. Entre 10 y 11 escojo el 11. Ahora, 11 más 6, 17. Aquí pasa el 17, más 5, 22. Acá pasa el 22, el de fin se convierte en el inicio, acá pasa el 22. 22 más 3, 25, 22 más 7, 29. ¿Cuál pasa acá? ¿Qué tiempo pasa a esta actividad? 29, profesor. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Listo, Jorge. Entonces, de aquí en adelante me vas a ayudar, ¿listo? Entonces, pasa 29 más 4, 33. Y hemos llegado a la última actividad.
Este tiempo, que era el de fin más cercano, se convierte en el de fin más lejano. Y hay otra anotación. Si de izquierda a derecha yo sumé, de derecha a izquierda resto. Entonces, ¿qué número pongo aquí, Jorge? No, ahí se hace resta. Sí, sería este menos el tiempo de la actividad. ¿Cuánto sería? 29. Ok. Aquí, ¿qué número me pasa acá? Sería 29 menos 3, serían 26. No, señor. No, ahí va el Ahí no hago 29. resta. 29. 29. Eso, ahí no hago resta. Ahí este se me convirtió en este de acá, acuérdese. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago aquí? Ahora sí resta. Entonces, ¿cuánto pongo acá? Ahí sí es 26. Eso. ¿Cuánto pongo acá? 26. 22. Perdón. Señor. 22. 22. 29 menos 7, 22. Acuérdense que de izquierda a derecha, cuando llegaban dos flechitas, elegía el más grande. Aquí se elige el menor. Entonces, ¿cuál pongo ahí? Mira, 22. 22. ¿Y qué coloco acá? 17. Muy bien. ¿Qué número pongo acá? 17. Eso. ¿Qué número pongo acá? 11. 11. Eso. Muy bien. ¿Qué número pongo acá? 11. Muy bien. ¿Qué número pongo acá? Otra vez el 11, profe. Eso. Aquí, ¿cuánto coloco? El 5, porque resta. Muy bien. Aquí, ¿cuánto coloco? 4. 4. Muy bien. Aquí, ¿qué número coloco? El menor. El 4. 4. Y aquí, 4 menos 4. 0. 0. Muy bien. Y hemos desarrollado en sus tiempos los tiempos estimados y los tiempos de inicio y de fin más cercanos y lejanos de la red. Ahora, para determinar por dónde me pasa la ruta crítica, se llama acá, yo puedo restar entre las columnas de la izquierda, que acuérdense que son los tiempos de inicio, o la columna de la derecha, que son los tiempos de fin en valor absoluto. Entonces, ¿cuál restamos? ¿La columna de la izquierda o la columna de la derecha? Da igual. A ver, alguien que me diga. ¿Quién me estaba ayudando por ahí? Ahora una voz femenina. Dale, de las chicas que me estaban ayudando. Solo díganme qué resto, la columna de la izquierda o la columna de la derecha. Derecha. Listo, ¿quién me habló? Yo, Rocío. Dale, Rocío, me vas a ayudar. Derecha, 10 menos 11 en valor absoluto, ¿cuánto da? 1. Perdóname. Primero acá, 4 menos 4. 0. Dale, Rocío, quien me esté ayudando. Ahora, 10 menos 11, ¿cuánto da en valor absoluto? 1. 1. Muy bien. Acá, 11 menos 11. 0. 0. 17 menos 17. 0. 22 menos 22. 0. 25 menos 29. 4. Menos 4. Muy bien. 29 menos 29. 0. 0. Y 33 menos 33. 0. Ok. Ahora vamos a determinar, la ruta crítica va a pasar por donde tengo las holguras igual a 0. Fíjense que yo ya tenía aquí las flechitas en rojo. Es decir, que tengo holgura 0, holgura 0, holgura 0, holgura 0, holgura 0 y holgura 0. ¿Por dónde, Rocío, por dónde pasa la red? O la ruta crítica. Ahí, ¿qué se diría? ¿La letra? O sea, A, Sí, la C, letra. Exacto. A, C, Así. D, Sí. E, G, H. GH. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo máximo de este proyecto? Estamos hablando en días, por ejemplo. ¿0? ¿Cuánto? No, el tiempo máximo. 33. 33. 33 días. Son estos días de acá, ¿cierto? La última actividad, esta última columna se convierte en el tiempo mayor de todo el proyecto. Ahora fíjense que
ahí ya hemos resuelto eso. La ruta crítica pasa a C, D, E, G y H y el tiempo mayor es 33. ¿Qué pasa con estas actividades para que ustedes entiendan lo que pasa con estas actividades? Fíjense que es 1, ¿cierto? La holgura es 1. Quiere decir que si yo empecé esto en la semana 4, me está dando una semana de holgura. Entonces no la comenzaría en la semana 4, sino la comenzaría ¿en qué semana? A las 5. 5. En la 5. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que si yo contrato una cuadrilla de hombres y no lo contrato en la 4, sino en la 5, me estaría ahorrando una semana de sueldo, ¿cierto? Aquí en esta actividad F, entonces, si comienza en la semana 22, que es la de inicio más temprano, y tengo una holgura de 4, ¿en qué tiempo podría comenzarla? A 26. La 26. En la 26, ¿cierto? Se desarrollaría entre la semana ¿qué? De la 26 y la 16 a la 26 a la 30. 29. A la 29. No, señora. 26 No a la porque la 30. duración, no porque la duración son 3 semanas. Entonces, si la comienzo en la 26, la semana de la 26 a la ¿qué? 29. A la 29. Y fíjense, a la 28. ¿Por qué? Semana 26, 27 y 28, porque son 3 semanas, ¿cierto? La termino en la semana 28 e inmediatamente sigue la H, ¿cierto? ¿Sí me entendieron cómo es la lógica de esas holguras? Sí, señor. Entonces, Sí, fíjense señor. que esas holguras me están dejando que esta actividad se me mueva en un determinado tiempo, ¿listo? Eso es en sí la red per CPM. Eso es muy sencillito. Este trabajito, mejor dicho, tiene que ir súper bien y lo tienen que desarrollar rapidito. Y lo que yo les coloco es que lo que pasa es que yo les coloco varios ejercicios como para que tampoco lo hagan en media hora, ¿no? Bueno, eso es la red per CPM. Y no sé, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud? O ustedes me dicen si No, continuamos. Bueno, el tema siguiente se llama programación dinámica. La programación dinámica que yo trabajo es el algoritmo de la ruta más corta. Y es muy sencillo. Ya no pongo a hacer tantas combinaciones, entonces, y no es para que entiendan el algoritmo. Es que del algoritmo de la ruta más corta surgen tener el entendimiento, llamémoslo así, para poder desarrollar otra clase de algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos de Hultwig, el algoritmo de los que les decía, el cartero chino. Entonces, el cartero chino, por ejemplo, es tener ustedes estas manzanas acá. Es tener estas manzanas. Y que cada puntico a cada intersección sea un nodo. Entonces, imagínense un cartero que tenga que visitar todas las cuadras, es decir, todas las casas que están en las puntas. Entonces, hay que generar un algoritmo para que recorra todo en el tiempo más corto, ¿cierto? Ustedes saben que pues yo dibujo aquí las cuadras, por ejemplo, de un barrio allá de su ciudad, pero todas las cuadras no son iguales. Entonces, ¿cómo se mide eso? Por distancia. Entonces, pues si de acá hay 20 metros y de acá hay 15, por decir algo 15, pues entonces yo inicio recorriendo hacia abajo y me voy moviendo según vaya encontrando las distancias más cortas hasta visitar todos los puntos. Entonces, fíjense que es de este teorema de la ruta más corta parten el resto de teoremas. Entonces, por eso trabajo como el más sencillito. Tengo una ruta de un visitante o de un, llamémoslo así, un visitador médico, no sé, de una persona, de un vendedor también puede ser, que tiene que ir sencillamente de la ciudad A la ciudad G. Entonces, este vendedor tiene que ir a llevar, no sé, libros y parte de su ciudad de origen y tiene que ir a llevarlos hasta la ciudad G. Entonces, llamemos acá Bogotá y llamemos G Santa Marta. Él tiene que moverse por ciertas ciudades y estas son las ciudades por donde él va a pasar. Y lo que tengo acá son, ustedes se imaginarán, son tiempos, distancias, dinero, lo que sea. Entonces, llamémoslo acá
tiempo. Entonces es 7 horas, 5 horas, de D a F 6 horas, de F a G 3 horas, de A a C 9 horas, de C a D 6 horas, de D a E 6 horas, de E a G 5 horas y así sucesivamente. Pues, ¿cómo hallamos este algoritmo? Haciendo las combinaciones. Entonces, fíjense que para ir yo de A a G, me puedo ir de A B, a D, a F y a G. Es decir, me fui todo por las ciudades de arribita. ¿Cierto? Entonces da 7 más 5 más 6 más 3. Me da 21. Pero me puedo ir por las ciudades de abajo. O por la ciudad de aquí abajo, por ejemplo. Entonces, A, B, D, E y G. ¿Sí? Sumo esos tiempos y me da 23. Pero me puedo ir ya por C. Ya no voy a pasar por B, sino por C. Entonces, A, C, D, F y G. Y eso me da 24. Sumo los tiempos. A, C, D, E y G. Y eso me da 26. O me puedo ir directo, miren, sin pasar ni por F ni por E, porque me lo permite aquí la ruta. Entonces, A, B, D y G, y me da 20. Y A, C, D, E, G, y me da 23. Pues, ¿cuál es la ruta más corta? La que está ahí en rojo, y me da 20 horas. Entonces, ese algoritmo es un algoritmo sencillito para que ustedes lo aprendan ahí, para que sepan qué es, pues, la ruta más corta. Como les digo, este tema es como muy súper sencillo. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? De pronto para aclarar ahí, profesor Jorge de Medellín. Dale, No, Jorge. no es obligatorio pasar por cada uno de los puntos, sino por donde me marcan las rutas. O sea, no, por ejemplo, no tengo que pasar de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F y finalmente G. O sea, Bueno. puedo saltarme pasos, porque yo veo que, por ejemplo, en la otra no se saltan y aquí pues uno se puede ir saltando como puntos. Sí, mira, esa depende de las condiciones que se tengan en el ejercicio, es decir, las condiciones, por ejemplo, del viaje o del trayecto. Yo en la guía les digo la distancia más corta para ir de A hasta G, por decir algo, el punto de inicio al punto de fin. Una pregunta que yo les puedo decir es, les puedo hacer 1000 combinaciones. Yo les puedo decir, generen una ruta donde yo visite todos los puntos y sea el más corto. Sería de A a B a D, saldrían muchas, mire, de A a B a D, a F, a G, me devuelvo hasta E, me devuelvo a D, a C y me devuelvo a A, ¿cierto? Es decir, yo les generé ahí una opción que salgan del punto de inicio, del punto A, visiten todas las ciudades y vuelvan a su ciudad natal. Entonces, imagínense que ustedes venden, no sé, ¿qué? Teléfonos o lo que sea, cualquier cosa, computadores. Ustedes venden computadores y les dicen, tomen, visiten estas ciudades y vendan la mayor cantidad de computadores. Y tráiganme la evidencia de que estuvieron en todos los lugares. Pues ustedes generan esta rutica para saber cómo recorrer en el menor tiempo posible. Y tienen que volver a su punto de origen porque es donde ustedes viven, ¿no? No se van a quedar aquí en D, no van a quedarse en D porque ahí no es el punto de origen. Yo les puedo decir a ustedes, vayan de A y visiten todos los puntos y llegue solamente a D. Entonces ustedes van de A a B, a D, a E, no sé, tendría que haber otra ruta de E a G, ¿sí? Según lo que es el trayecto de la red. O sencillamente yo les puedo decir, vayan de A a G por la ruta más corta y devuélvanse hasta A sin repetir la misma ruta, pero que sea la más corta. Entonces, ustedes ya tienen esta de acá, sería hacer la combinación, ¿cuánto de G a E, a D, a C y a A? O ¿cuánto de G a F, a D, a C y a A? Y elegir esas dos rutas. ¿Listo, Jorge? Sí, profesor, me queda muy claro. Muchas gracias. Ah, tiene muchas gracias. Entonces, dependiendo las condiciones del ejercicio. Si yo les digo solamente, vayan de A hasta G por la ruta más corta, pues ustedes se van por el camino más corto sin tener que visitar todos los puntos, ¿no? Ok. Y el último tema que vemos aquí, que es igual de sencillito, pero que es un poquito más largo, es el de inventarios. Y manejamos pues los inventarios determinísticos. ¿Qué tengo? Un costo por artículo. Es decir, fabricamos juguetes, por ejemplo, carros de madera.
Entonces, hacer cada artículo de cada juguete vale $10. Cada vez que yo hago un pedido, vale $47. Ustedes van a decir, hijo de marica, pero vale más pedir que el mismo artículo. Porque es que aquí yo no pido yo no voy a pedir aquí para hacer un juguete, pido materia prima para hacer muchos, ¿no? Entonces, ¿qué son esos costos? Por ejemplo, el recibo de la telefonía, si yo tengo que pagarle a un tramitador, si tengo que pagarle a un intermediario, si eso lleva algún seguro, si eso lleva algún flete, si eso lleva... Todos estos costos se calculan ahí, se llaman los costos de pedir o de preparar, ¿ok? O de preparar, que es que yo tenga la materia prima ya en una bodega y pues prepararla para sacarla a producción. Eso es sencillamente ese significado, llamémoslo así. El costo semanal de mantenimiento de inventario es el 5%. ¿Qué me genera costos de mantenimiento? Pues la energía, imagínense donde la materia prima que yo tenga sea... donde tenga, por ejemplo, preservantes y tengan que estar en un cuarto frío, entonces, perdón. Bueno, perdónenme. Estos costos que se generan ahí se llaman costos de mantenimiento. Perdónenme un minuto, qué pena que... Ay Dios, que ando como con tos. Bueno, entonces estos costos se llaman los costos de mantenimiento. Es la persona que barre, por ejemplo, la materia prima, que le limpia el polvo, que lava, que hay que lavar los pisos, que bueno, todo lo que se hace para mantener la materia prima en buen estado se lleva directamente a los costos de mantenimiento. Y me dan un cálculo de 8 periodos y me dan las cantidades que voy a requerir en cada uno de los periodos. Bueno, ¿qué sucede entonces? Que hay unos métodos definidos y hay unos métodos que se plantean en la guía, que son los siguientes. El primer método se llama el método de lote a lote. ¿De qué consiste el método de lote a lote? Produzco exactamente lo necesario sin tener que trasladar inventario a periodos futuros. Minimiza al máximo los costes de mantenimiento y desprecia los costos y las restricciones de capacidad de ordenar. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes fabrican pantalones y les dicen que necesitan 50 para la semana 1, pues ustedes fabrican los 50. ¿Qué evitan con eso? No tener inventario final, es decir, no tener existencias sobrantes y pues no van a tener costos de mantenimiento porque no van a ir a meter nada en una bodega. Ese es el primer método lote a lote. Trasladamos estos datos de acá acá entre la semana y los requerimientos netos, que es lo que se nos están pidiendo. Entonces, para la semana 1 me piden 50. ¿Cuánto fabrican? 50, ¿cierto? Déjenme, yo paso eso por acá que se lo necesito así para el final. La semana 2 me piden 60, fabrico 60. Para la semana 3, 70, 70. Es decir, que este valor de acá va a ser igual al requerimiento neto. Esta cantidad de acá va a ser igual al requerimiento neto y así sucesivamente. ¿Inventario final hay? No hay, ¿cierto? Entonces, como esta cantidad es igual, pues va a dar siempre 0. ¿Costo de mantenimiento hay? No. ¿Cuál es la fórmula de costo de mantenimiento? Inventario final por
el costo por artículo por el costo semanal de mantenimiento de inventario, ¿ok? Yo les voy a enviar mañana este archivito. ¿Ustedes quieren que le envíe el archivo de las redes de Excel o les envío solo el de inventarios? Los dos, profe, porfa. Los Sí, dos. Sí, profe, los dos, por favor. Los dos, profe, por favor. Listo. Entonces yo mañana les envío, sí, mañana con la grabación para no enviarles tanto correo. Entonces mañana les envío la grabación y los archivos de Excel para que miren las fórmulas. Muchas gracias. No a ustedes. Listo. Entonces sigue la fórmula, ¿cierto? Entonces fijémonos cómo es la fórmula. Aquí creo que hay que dejar fijo, aquí fíjense, hay que dejar fijo este de acá y este de acá, ¿cierto? Para que no se vaya a alterar la fórmula. Ustedes ya saben cómo dejarlo fijo, miren, con el signo pesos. Vamos a guardarlo de una vez. Y arrastro la fórmula para que dejen fijos esos valores ahí. Listo. Costo de preparación. Pues, ¿qué quiere decir los costos de preparación? Fíjense, cada vez que yo hago tengo un requerimiento, es decir, cada vez que yo produzco, hay una preparación, ¿cierto? Entonces, voy a preparar el pedido. Entonces, cada vez que tengo que fabrico, llamémoslo así, voy a generar los costos de preparación. Listo. Costo acumulado, 47, fíjense. Pues tenía 47, en el primer periodo pasan 47. 47 más 47 anterior, 94. 47 más 94, 141. Y así sucesivamente, ¿no? Se va acumulando. Nada más. Tutor, perdón. Dime. Porque veo que el costo siempre se mantiene teniendo en cuenta que la cantidad sube. ¿Cuál cantidad? Ah, ¿eso es de acá? Sí, señor. Esa cantidad de acá. Porque fíjate que cada vez que a mí me hacen un pedido, es el mismo costo si yo pido un artículo o si pido para 1000, ¿sí? Entonces, esas cantidades, no es, ese costo no se aplica por cantidad, sino ese es un costo fijo. ¿Por qué? Porque a mí me vale lo mismo hacer una llamada y decirle, mándeme 3 toneladas, y me vale lo mismo decir, mándeme 10 toneladas. ¿Ok? Entonces, esos costos de preparación, esos son costos fijos, ¿sí? Es el mismo costo, pida 1 o pida 1000, ¿listo? Ok, gracias. Ok. Y el costo total acumulado fueron 376. Listo. Es el primer método. Periodo constante igual a 2. Tengo la semana y los requerimientos netos. Y tengo la cantidad de la producción. Como me dicen tiempo constante y me dan un T igual a 2, ¿qué pasa? Que yo acumulo para 2 semanas. Entonces, como para la semana 1 y 2 me piden 110, produzco 110. Como 70 y 60 son 130, produzco 130. Como aquí 95, 75 a 170, produzco 170. Y aquí 60, 55, 115, produzco 115. Es decir, acumulo según el T, ¿no? Entonces, como me dicen que T igual a 2, acumulo para cada 2 periodos. Dice que este método fija un intervalo entre los pedidos de manera arbitraria, sea empírica o intuitiva. Esto permite que la cantidad económica, vamos a ver si es que alguien ingresó. Bueno. Esto permite que la cantidad económica de ordenar y producir se ajuste en cada pedido. Significa además que los lotes igualan a las sumas de las necesidades netas en el intervalo elegido por la organización como fijo. Entonces aquí elegimos T igual a 2, acumulo D a 2. ¿Qué pasa? Que acuerdan que la fórmula es inventario final es cantidad de la producción menos los requerimientos netos. Y yo puedo arrastrar esa fórmula. ¿Cierto? Ay, espérame porque aquí... Faltó final. Aquí es el inventario final, pero... No. Aquí el inventario es el inventario final, porque es que fíjense que, bueno, ahí sí vale la pena aclararlo, miren. 110 menos 50 me da 60, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo 60 en inventario y me piden 60, me queda 0. ¿Se dan cuenta? Que la fórmula entonces es
con la cantidad anterior, ¿no? Aquí tengo 130, me piden 70, entonces 130, alguien tiene por el micrófono abierto, 130 menos 70 da 60, y me piden 60, me da 0. 170 menos 95 da 75, me piden 75, me da 0. 115 menos 60 me da 55, 55 menos 55 me da 0. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Recordemos cómo es gracias. Recordemos cómo es el costo de mantenimiento. Lo que encuentro en inventario final, o sea, el inventario final por el costo por artículo por el costo semanal de inventario. ¿Ok? Ese es el costo de mantenimiento y arrastro dejando fijo lo que tengo que dejar. Esto de 0 acá pues se ve feo, yo lo borro y me queda esto de acá. Costo de preparación, fíjense que donde yo produzco genero el costo de preparación, ¿ok? Donde no produzco pues el costo de preparación es 0, entonces acá tengo 47, aquí los 47, aquí los 47 y aquí los 47, ¿listo? Y acumulo 47 más 3, que son estos dos costos, da 50. 50 más, pasa aquí, es decir, 50 más 0, más 50 más 0 más 0, da 50. 50 más 3 más 47 da 100. Y 100 más 0 más 0 da 100. 100 más 3.8 más 47 da 150.75. Bueno, 0.8 fue que aquí se aproximó. Más 0 más 0 da 150.75. Yo les voy a dejar esto así y si no ustedes, eso. No ven ahí el valor exacto. 150.75 más 0 más 0, 150.75. 150.75 más 275 más 47, 200.50. Este método me dio más bajo que el anterior, fíjense. Vamos economizando. El siguiente método se llama la cantidad económica de pedido. Qué pena, una pregunta. Buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. ¿Es necesario que ese método, el de periodo constante, sea menor que el de lote a lote? ¿Cómo así? Es que veo que, como ¿Menor? usted lo decía, el costo acumulado dio 200. O sea, el es costo de menor acá. que el de... Sí, señor. Pues generalmente debe dar menor, porque lo que hago es acumular por periodos y como nuevos periodos no se me ocasionan. Ahora, eso tiene mucho que ver con el costo de mantenimiento. Si este costo de mantenimiento es muy alto, fíjense que aquí era muy poquito, porque aquí no era sino el 0.5%. Si este costo resulta que es muy alto, más si no es el 0.5, sino el 30%, imagínense, este periodo pues da más caro porque vamos a generar costos de mantenimiento más costosos y aquí recuerde que los costos de mantenimiento eran 0, ¿cierto? Ok, sí, señor. Entonces eso tiene que muchísimo que ver. Señor, dale. Una última pregunta. En el periodo constante donde t es igual a 2, de pronto si t es igual a 3, entonces ya no sumaría en requerimientos netos 50 y 60, sino 50, 60 y 70, por ejemplo. Vas acumulando, sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Acumulas por 3, aquí acumulas por 3, y como aquí hay 2 nomás, pues se acumulan esos 2. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno. Cantidad económica de pedido se denomina E o Q. Eso son sus siglas en inglés, ¿no? Mediante el equilibrio de los costos de preparación y de mantenimiento. La cantidad económica de pedido se define con esta fórmula, fíjense. E o Q, que es cantidad económica de pedido, es igual. La raíz de 2 veces la demanda anualizada por S, que es el costo de preparación o de pedido, dividido entre H, que es el costo de mantenimiento. Entonces, vamos a anualizar las cantidades. Si nos la dan en mes o si nos las dan en semanas, toca anualizarlas. ¿Qué es anualizarlas? Si se las dieran en meses, toca llevarlas pues
a un año, y aquí si es en semanas, se lleva a un año, ¿ok? ¿Cómo es la regla general? Llevar todo primero a semanas y después a años. Esa es como la regla que se maneja cuando uno hace los ERPs, es decir, los programas maestros de requerimiento. ¿Alguien? Yurani, señora. No te escucho, dime. Yurani, no te escucho. Tutor, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escucha, tutor? Sí, señora, ahí sí. Es que la guía no aclara si son semanas o meses. ¿Lo tomamos como semanas? ¿La guía no dice si son semanas o meses? Tutor, Sí, perdón. los ejercicios que Sí, tutor. se toman como semanas. Perdón, yo Sí. estoy viendo que dice desde el 1 hasta el 12. O sea que son meses, Pero considero. no dice si son meses o semanas. No, ahí supones, daría lo mismo, fíjate que ahí, por eso les estoy aclarando, que si son meses, habría que llevarlo a semanas y después llevarlo a años, ¿cierto? Y como Sí, son es que yo 12, lo está multipliqué 12, por 52 semanas. bueno, ahí se está haciendo la conversión de llevarlas Para convertirlo anual. al año. Sí, para convertirlo anual. ¿Está bien así? Sí, está bien así. Ah, bueno, gracias. Ok, ahí son 12 periodos y cuando no dicen 12, cuando ahí creo que en la guía dice 12 periodos, ¿cierto? No dice si son semanas o meses. Cuando No, dice habla número, de pedidos, dices pedidos, no dice o periodos, pedidos, dices pedidos. bueno, o pedidos o periodos se toma como si fueran, digámoslo así, pedidos individualizados, es decir, como si fueran semanas, ¿sí? No se está mensualizando eso, sino está bien lo que la compañera hace. Pero ¿cómo se debe hacer entonces? ¿Cómo se debe hacer? La forma correcta es de la siguiente forma. No multiplicarlo directamente por el número de semanas, sino que se hace, se suma el requerimiento y el requerimiento en este caso el requerimiento total da 525. Entonces, allá ustedes suman lo que dé y lo dividen entre 12 periodos. Aquí como son, el ejercicio es de 8 periodos, los 525 entre 8 y lo multiplico ahí sí por 52. ¿Listo? Y eso me da una cantidad al año de 3.412.5 unidades al año. ¿Ok? Entonces, tienen que sumar todas esas 12 cantidades, dividirlo entre 12 y multiplicarlo por 52. Qué pena, tutor, es que no estoy entendiendo por qué D se divide en 8 y entonces ¿dónde aplicamos la raíz y 2 por Vamos D? paso por paso, ¿sí? Pero Vamos entonces, paso a paso. por qué de a qué se refiere? A la demanda anual. Y ¿Sí? entonces, por qué lo divido en 8? No entiendo. Porque ya les expliqué, suman todos los requerimientos, quedan 525 y lo dividen en 8. ¿Qué es 8? El promedio. ¿Tengo cuántas semanas? 8. Pues son el promedio, es decir, la suma de los requerimientos dividido entre 8 para sacar un promedio. ¿Sí me entiendes? No. Vale. Pero bueno. A ver, algún compañero que haya entendido que me ayude ahí con eso, para ver si entendieron, o todos tienen la misma duda. No, sí, básicamente lo que se hace es se suman todas las cantidades de los requerimientos, se suman todos los pedidos y se divide por la cantidad para sacar el promedio, pues como se saca un promedio normal, pensaría yo. Buenas noches, no, pues ahí lo que yo entiendo y veo es que el profe le está sumando 8 semanas, que es lo que tiene. En el caso de Exacto. nosotros serían 12, que es lo que yo Exacto. le digo.
O sea que D es una demanda anual, pero promedio, dividido en los tiempos. O sea, D no es la demanda anual total, sino una demanda anual promedio. Espérame que les iba a abrir acá a ver, pero no me deja abrir un... Bueno, no la guardemos. Fíjense que aquí me está diciendo que D es la demanda anual. ¿Ok? Esta demanda anual no es este promedio de acá, es multiplicándolo por 52. Ahora, si yo tengo, para hacerlo corto, si yo tengo aquí un señor que se llama Pedro, otro que se llama Mario, una señora que se llama Rosa, otra Teresa y otro Fernando. Y este tiene 30 años, este tiene 31, este tiene 35, este tiene 25 y este tiene 15 años. ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cómo saco la edad promedio de ellos? Se suman todos y se dividen por 5. Esa es la edad promedio. Entonces, es la edad de 30 más 31 más 35 más 25 más 15. Eso es estadística básica, ¿no? Dividido entre 5, ¿cierto? Y aquí me da una edad promedio. ¿Cuánto da? No sé cuánto me dará. Entonces, a eso va mi pregunta. Digamos que me dé 28. Esto que está allá, entonces no lo llamemos edad, llamémoslo demanda de los meses o de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4 y de la semana 5. Y no llamemos a esto sí, llamémoslo producción promedio. Esto es una producción promedio y esta es una producción promedio. Esto no es igual a D, que es la respuesta que me estás haciendo. Esto no es igual a D, esto es equívoco. Porque D es igual, por decir algo, a este promedio ¿por qué? Por las 52 semanas. Entonces, SD sí es igual a lo que me dé acá, no sé, 28, que fue el ejemplo que pusimos, por 52. No sé cuánto da eso, entonces si da, por decir algo, 1160, D es igual a 1160. O bueno, 1116 que puse ahí. ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, Sí, señor. señor. ¿Quién me hizo la Señor. pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, tutor, pero no entiendo las 52 semanas, pero pues continúe. Un año tiene 52 semanas. Gracias. Ahora, es una regla de 3, donde me dice que me dio aquí, por decir algo, 28, no, sí, 28. ¿28 qué? Unidades promedio ¿por qué? Por semana. Y como eso tengo que llevarlo a años, entonces digo que un año, ¿cierto? ¿Cómo está ahí la regla? ¿Cómo hago la regla de 3 simple? Por 52 entre 1. Si esto no me dio, esto me da acá, eso me da aquí unidades, ¿por qué? Por año, y digo que un año tiene ¿cuánto? 52 semanas. 52 semanas. Ahora, ¿qué pasa con semanas y semanas? Se cancela. ¿Y qué me queda? 28 unidades por año. 22 por 52, 28 por 52, ¿qué? Entre un año. Unidades ¿al qué? Al año. Y esto es igual a D. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, señor. Ok. Ahora voy a hallar H, y H es sencillamente el costo de mantenimiento de las unidades en inventario. Recuerden que decían que era el 0.5% por los 10 pesos. ¿Sí?
Entonces, tengo aquí que este H lo tengo que llevar a un costo unitario al año, también anualizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? 0.5, que era este 0.5, ¿cierto? Por lo que cuesta cada artículo, es decir, por 10, aquí dice 0.5%, toca colocarle el por ciento, no le voy a olvidar, por 10. ¿Y qué vuelvo a hacer? 0.5, si está semanal, para llevarlo al año, lo multiplico por 52 semanas. Es decir, que eso da 2.60 por unidad por año, ¿cierto? 0.5 aplicado a cada unidad por año. Bueno, las cifras que sean ahí llevadas, está llevado al año. Entonces, esto es lo que vale en un año el H, que es el costo de mantenimiento de las unidades en inventario. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor, hasta ahí Okay. bien. Sí, señor. Sí, Miren, señor. yo les aconsejo que apliquen esta ecuación que están viendo ahí. ¿Alcanzan a ver la ecuación? Aquí arribita. Sí, señor. Sí, señor. Redondear. Abro señor. paréntesis. Raíz. Abro paréntesis. Vuelvo y abro paréntesis. 2 por, fíjense, 2 por D, que me dio acá el D, por S, ¿qué era S? El costo de preparación. ¿Dónde tengo el S yo? Por aquí arriba, ¿cierto? Que son los 47, ¿cierto? Fíjense que es por acá los 47 dividido entre ¿qué dice la fórmula? Entre H, que es este de acá, cierro paréntesis, punto y coma, 0, cierro paréntesis. ¿Ok? Ahí ven bien la fórmula, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense, me voy a mover por donde está la fórmula. 2, que es una constante, R68 por los 47, que los tengo aquí arriba, dividido, cierro paréntesis, dividido entre el H que lo hallé acá, cierro, punto y coma 0, que es decir, que me redondeé a la cifra más cercana. Entonces, esto daba 300, si yo no lo redondeo, esto me puede dar 350,333. Pues lo voy a redondear a la cifra más cercana, con 0 decimales, ¿ok? Me da 351 unidades. Fíjense, entonces, ¿cómo hago yo los 351? Las coloco ahí. Es lo que voy a producir, lo que produzco para guardar, llamémoslo así. Entonces, produzco 351. Me piden 50, me quedan 301. De estos 301, me piden 60, me quedan 241. De 241 me piden 70, me quedan 171. De 171 me piden 60, me quedan 111. De 111 me piden 95, me quedan 16. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo 16 y me piden 75. ¿Cierto? Me están pidiendo 75. Entonces, ¿qué sucede? Aquí algo está mal. Aquí algo veo mal. Déjenme ver qué pasó aquí. Bueno, la cantidad de producción. Entonces, aquí lo lógico era, déjenme ver una cosa que no sé qué sucedió ahí. El EOQ permite inventario. Entonces, debió ser que yo modifiqué para hacer la explicación allá y grabé. Entonces, ¿qué pasa con el EOQ? Ah, mentiras. Fíjense entonces, tenía 10, me quedaron 16 en inventario, ¿cierto? Y me piden 75, yo lanzo un EOQ, es decir, lanzo una cantidad económica de pedido que fueron 351. Vuelvo y quedan 351 más 16, ¿cierto? Eso me quedaría a mí en teoría en inventario, ¿cierto? Como tengo 351 más 16 menos 75 que me piden, me quedan 292. Ahora de 292 me piden 60, me quedan 232. Y de 232 me piden 55, me quedan 177. Y eso, digámoslo así, déjenme mirar por aquí, eso es la lógica del EOQ.
lanzar una orden de 351. Entonces se supone que es la cantidad económica de pedido. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué estamos viendo al EOQ? Que no fue suficiente para los 8 periodos. Que No, sobraron. Que sí, nos sí quedó fue sin suficiente. No, suficiente sí fue. ¿Qué Una pasó ahí? pregunta, Digan. en Sí, un el, sobrante como tal. Inventario. Nos quedó un inventario final. Exacto, alguien iba a hacer una pregunta, señora. sí, una pregunta en el EOQ, aunque, o sea, siempre la cantidad de producción es la misma que en el EOQ, 351. Sí, eso se supone que hace el EOQ. Esa es una cantidad económica. Él cada vez que necesitamos lanza esa orden de 351. Y fíjense que de pronto me dio más corto, más pequeño el método, miren. De 200 pasé a 171, aunque me quedan inventario final. ¿Qué es lo que pasa? Miren, costo de mantenimiento se me genera. Costo de mantenimiento se me genera. Costo de mantenimiento se me genera. En todos los periodos se me está generando costo de mantenimiento porque en todos me está generando un inventario, ¿cierto? Costo de preparación solo cuando lanzo una orden. O sea, solo cuando tengo cantidad de producción, ¿cierto? Y hago el acumulado. Ustedes ya saben cómo se hace el acumulado. Y me queda 171. ¿Qué les modifiqué yo en el ejercicio? Pues que fíjense que aquí yo no lanzaría 351. Ustedes miran cómo lo desarrollan allá. Si dejando inventario final o si no dejando inventario final. Por eso fue que tenía yo modificado ahí la celda. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que cuando yo llegué aquí a 16, ¿cierto? Cuando yo llegué aquí a 16, me pedían ¿cuánto? ¿Cuánto me estaban pidiendo? 75. ¿75 o 95? Pero, o sea, luego del 16, cuando le sobró 16, en la sexta semana le pedían 75. Exacto. Para pasar de la quinta semana, o sea, yo terminé la quinta semana y me piden al inicio de la sexta semana 75, ¿cierto? Ajá, 95 no, porque ya están causados, por eso les hago la pregunta. Entonces, cuando yo termino la semana quinta, me piden 75. Fíjense que yo este OQ lo puedo trabajar con 351 cuando yo tengo, digámoslo así, un negocio que se mueve constantemente, es decir, un negocio que dura todo el año, por decir algo así. Si son 8 semanas, me puede durar todo el año o me duran 16, 20, 30 semanas. Es decir, casi que estos 117 vuelven y en vez de producir aquí en la siguiente semana, en vez de producir 351, como ya tengo 177 en inventario, pues voy a producir 351 menos 177, ¿cierto? Pero si mi trabajo o si mi negocio es hacer algo por temporadas, entonces me están pidiendo uniformes de colegio. Resulta que los uniformes de colegio solo se venden en las semanas, entre las semanas de enero y de febrero. Ya en marzo, perdónenme, ya en marzo el negocio queda, como dicen literalmente, muerto, ¿no? Queda quieto. Entonces, pues a mí no me va a servir tener estas 177 unidades. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando el próximo año yo vaya a vender estas sudaderas que supuestamente tenía guardadas, estos uniformes, cambiaron el modelo allá en el colegio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto se me va a perder, ¿no? Ustedes ven si lo hacen así o lo hacen ajustándolo. ¿Y cómo es ajustándolo? Si yo tenía 17 y me pidieron 75, entonces, ¿qué pasa? Yo sumo lo de estos 3 periodos y me da ¿cuánto? 190. ¿100? 190 menos 16 me da ¿cuánto? 174. 174. Ese es el número que tenía antes usted. Exacto. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Fabriqué lo que necesito para terminar el periodo en cero. Entonces, fabrico 74 más 16 me da 190. Ahora sí, menos 75 me da 115, menos 60 me da 55 y menos 55 me da 0. Entonces, ustedes ven si lo desarrollan con el EOQ acá o lo desarrollan dejando el inventario en cero. Señora. No, Señora, nada, yo le iba a quién preguntar. interrumpe? Yo le iba a Dale, preguntar pregunta. cuál de las dos maneras nos recomienda hacer.
No, pues yo no les recomiendo porque, o sea, como lo quieran hacer con inventario cero o con la cantidad aquí, con la cantidad del EOQ, ¿sí? Según el negocio, esto es que uno se lo imagina según el negocio que uno tenga, ¿no? Entonces, como lo quieran hacer y yo hago la claridad a los tutores, ¿ok? Que lo pueden hacer con el EOQ terminando en 0 o con el EOQ teniendo inventario final, ¿ok? Pues digamos lo que es, tendríamos 2 métodos, ya miraremos cada Exacto. ¿Cómo lo hacen? Como lo quieran desarrollar. ¿Y por qué les digo? Porque hay que aprender a tener un EOQ ajustado para las dos necesidades, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué para las dos necesidades? Por lo que le digo, según el tipo de negocio. Puede ser que yo no venda sudaderas, sino venda, pues mi negocio es en tierra fría y yo hago chaquetas, entonces pues siempre se están vendiendo, entonces es necesario o se puede tener inventario final. Pero imagínense si es un negocio que solo me contratan para 8 semanas, yo no voy a dejar inventario final porque ¿para qué tengo el inventario final? Ahí sí no lo voy a volver a utilizar, ¿ok? ¿Me entendieron esa parte? Sí, señor. Sí, profesor, esa parte Sí, está muy clara. señor. Sí, claro. Bueno, entonces, para que no se me olvide, ustedes me van a permitir acá. Voy a quitarla, voy a dejar de compartir y voy a poner la anotación en el Skype de los tutores. Listo, ya les dejo la anotación porque si no, después se pasa. Entonces, ¿por qué se enseñan ambos métodos? Porque eso tiene mucho que ver con, digámoslo así, con el negocio que nosotros desarrollemos, ¿no? Entonces ya saben que si es necesario dejar inventario final, si se justifica, se puede dejar, y si no, el EOQ se ajusta. ¿Listo? Cantidad periódica de pedido, que es el método POQ. Este método calcula el EOQ, un periodo de pedido fijo, y ajusta en la práctica la cantidad que se manufactura o se compra en cada periodo. La mecánica del método parte del cálculo del EOQ, luego se calcula la cantidad económica de pedidos que se hace al año. Entonces, además de tener el D y de tener el H, vamos a tener que utilizar la frecuencia y el periodo óptimo. Entonces, N es el número de periodos considerados, que es ¿cuál? ¿Cuál es? 8. 8. Para ese problema, 8. DN es la suma de las necesidades de los periodos. ¿Qué cuánto nos daba la suma? 525. Muy bien. O aquí el Q asterisco, la llaman así como para no poner toda la sigla EOQ. Entonces, es la cantidad económica de pedido, la F es la frecuencia y la T es el periodo óptimo. ¿Cómo voy a hallar el F? D sobre Q, es decir, sobre EOQ. Entonces, ¿a qué es igual D? F es igual a D sobre Q asterisco. Entonces, ¿a qué es igual F? 525 dividido entre ¿qué?
351. Entre el EOQ que nos dio 351, ¿cierto? Y nos dice que es 1.50 pedidos. ¿Listo? El T asterisco son... Señora, dime. Dime, no importa. Cuando tengan duda, preguntemos e interrumpamos ahí. No, de pronto no me coloquen en el chat porque yo no estoy viendo el chat. Ay, carajo, ¿qué pasó? ¿Qué se me hizo el archivo? Yo sí tengo una pregunta, profe. Señor. ¿Ahí ya va acabando la actividad o falta todavía? De control Z, por aquí le retorno. Señor, señor. El control Z para que le retorne lo anterior. Control Z. Sí, pero no, ya leí, pero no sé qué pasó. Que no sé en qué punto haya la actividad, si está finalizando o no. Ah, ya. Pero ¿a qué va la pregunta? ¿A que estamos muy demorados? No, porque hace rato en un archivo que tenía vi que tenía Solver y no. Ah, no. En esta no aplica. No, aquí no aplicamos. Aquí lo que vamos a manejar son fórmulas totales. Las formulitas de Excel, todo de Ok. Excel, ¿listo? Sí, porque la vez pasada me pasó en la actividad anterior y habían unos compañeros que en la guía decía que eran los 3 primeros ejercicios que llevaban Solver. ¿Quiere que yo les dé? No. ¿Quiere que les dé un consejo más práctico para que aprendan los dos métodos? Y menos mal que se cerró aquí el archivo. Aquí en el EOQ, hagámoslo por los dos métodos. Aquí sencillamente era 174. ¿Listo? No nos quita nada y hacemos un EOQ con inventario y un EOQ sin inventario final. No nos quita nada, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, queda más y lo aprendemos de ambas formas. Bueno. Sí. Listo. No, aquí tenía Solver, pero era por allá otra cosa. No, eso no me hagan caso. Aquí lo único que ustedes van a utilizar no es Solver, sino es la formulación de todas estas celdas en Excel. No, lo pregunto porque en la actividad anterior con unos compañeros la guía solamente pedía Solver en los 3 primeros ejercicios y en el restante ejercicio solo pedía una fórmula. Y un compañero me dijo que todos llevaban Solver. Le dije no, porque uno tiene que basarse era elegir. Acuérdate que yo les dije, era el ejercicio 1 y 2, que era por programación lineal entera por Solver. Y que eligieran un ejercicio de los demás, uno de transportes y uno de asignación para realizar por Solver. Exacto, yo les dije, no, pero yo la guía no lo pide, entonces. No. Lo que les pidan la guía y yo por eso les pongo un correo a ustedes. Cuando ustedes de pronto un tutor les califique y queden de pronto ustedes así como medio confusos con la nota, me escriben al correo y revisamos a ver qué sucedió, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, no, señor. Bueno, entonces fijémonos acá. La frecuencia era 525 dividido entre 351. Daba 1.5 pedidos. El T asterisco es las 8 semanas, que son la cantidad de semanas, de periodos o de pedidos que tenemos, dividido entre el 1.50. Y eso me dio 5.34. Esto lo voy a redondear igual a la cifra más cercana. Me disculpo, ¿dónde sale ese 1,50? Míralo acá. Sí, me disculpo. No. Está bien que pregunten. Espérate, vamos a hacer algo. ¿Listo? Y lo vamos a aproximar a la cifra más cercana. ¿Cuál es la cifra entera más cercana de 5.3? 5, ¿cierto? Si fuera 5.6, la cifra más cercana sería 6, ¿cierto? Pero entonces es de 5.3, la cifra más cercana es 5. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente, este T me dice que yo voy a acumular por 5 semanas. Fíjense. Entonces, acumulo por 5 semanas. Entonces, la suma de esas 5 semanas me dio 335. Y como aquí me da hasta 8, pues acumulo las otras 3.
¿cierto? Entonces, acumulo las 5, vamos a darle a este aquí un color, vamos a darle a este un color así y vamos a darle a este otro color. Así. ¿Ok? Entonces, acumulo estos 5 semanas y me da 335. Entonces, fíjense que el método anterior me estaba dando era una cantidad, una cantidad económica de pedido. Esta me está dando es una cantidad periódica. Ya no económica, sino periódica. Es decir, que la acumula es por periodos. Entonces, como me dio T5, acumulo los 5, me da 335 y acumulo los otros 3 que me hacen falta, me da 190. Inventario final ya saben que empezamos a descargarlo. Entonces, 335 menos 50, 285, 285 menos 60, 225 y así sucesivamente. Ahora fíjense ustedes cuál es la característica de este método P o Q. A ver, alguien que me diga. Profe, Jessica de Facatativa. Profe, Dale, en el Jessica. costo de mantenimiento, pues yo veo que cuando ya, digamos, no termina como el inventario, el costo de mantenimiento está en 0 cuando llega a 95. Y vuelve, y cuando vuelven otra vez y llega otra vez el inventario a 190, finaliza el costo de mantenimiento en 0 también. Bueno, sí, esa es la en cuanto a costos. Pero, ¿cuál es la característica acá, Mirena? ¿Que no ¿De quede qué? inventario? Que el inventario final es 0. Muy bien. Quiere decir que el P o Q sí no acepta inventario final, ¿cierto? Y lo que dice nuestra compañera Jessica, me parece que fue, no sé. Sí, señor, Jessica. Gracias. Mira, multiplican el inventario final por los 10 pesos por el 0.5%. Donde tengo inventarios, voy a tener costo de mantenimiento. Como aquí no tengo inventarios, es decir, miren, como aquí dio 0, ¿cierto? Como aquí dio 0, el costo de mantenimiento es 0 y como aquí dio 0, el costo de mantenimiento es 0. Tengo costo de preparación o de pedido, donde tengo cantidad de producción, ¿cierto? Entonces, como aquí tengo 335, se me genera 47, como aquí pido 190 o produzco 190, se me generan 47. Y empiezo a acumular. 14 más 47, acumulo. Aquí voy a acumular. Y el método final me dio 140.5. De todos, vemos que hasta el momento es el más económico. Es el más económico. Profe, dale. Ingrid Camero, aquí de Bogotá. Dale, Tengo Ingrid. una duda. Ese 190 que el profe nos coloca ahí, pues en este momento lo estamos sacando a ojo porque es la suma de las semanas 6, 7 y 8. Pero también lo podríamos sacar por la fórmula anterior y nos tendría que dar los 190. ¿Por qué a ojo? No porque estoy acumulando, mira. Sí, Acumulo estos 5 y me da 335. 335, exactamente. Y esos 190 es la suma son de estos últimos 3. Pero esos 190 también, si yo hago la fórmula anterior, ¿me tendría que dar esos 190 solamente con esos 3 datos? No. Es pues, que esta, no ¿cuál sería fórmula? que ¿Esta no. que hicimos acá? Sí. O No, sea, es ya no que es esta... 525. O sea, sí, No, yo no, entiendo no. esa parte. Sí, y yo, Mira, o sea, mira. Mira, antes de que me preguntes. Esta fórmula lo que me calcula es cada cuánto acumulo. sí. Como aquí tengo 5, ¿Cada como cuánto? tengo 8, pues como tengo 8, acumulo, como tengo 8 semanas, acumulo las primeras 5, que es lo que me dice el método, y como no puedo acumular sino 3, acumulo las otras 3. Ah, ok, listo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con Listo, eso contesté? Sí, muchas gracias. Imagínate Profe, tú. una pregunta. Dale. Qué pena. ¿Es normal que dé acumular por semana nada más, de una semana? ¿Cómo así? Es que pues yo hice el ejercicio pues siguiendo también la guía, pero solamente me da acumular por una semana, o sea, de a semana. Ah, sí, puede ser. Puede ser. Que sea semana a semana. Sí, señor. ¿Y está bien el cálculo? Sí, no hay ningún problema.
Ese cálculo, eso no tiene una connotación especial, que sea cada 2, 3, 4, 5 pedidos. Puede ser semana a semana, sí, claro que sí. ¿Qué quiere decir eso? A ver, muy buena la pregunta y ya te voy a hacer otra pregunta. No te me pierdas ahí del micrófono. Sí, señor. Entonces, imagínense donde yo tenga 20 periodos. A mi compañera Ingrid fue que me preguntó, Sí, Ingrid señor. fue. Bueno, fíjate donde yo tenga 20 periodos y el T, este T de acá que vimos, este T no me dé 5 semanas, sino me dé 3. ¿Sí? Entonces, como me da 3, ¿qué pasa? Acumulo estas 3. Acumulo estas 3. Acumulo estas 3. Acumulo 3. Acumulo 3 acá. Bueno. Acumulaba 3 ahí. Y acumulo 3. Hasta ahí llevo la lógica del T, ¿cierto? Pero como no puedo acumular 3, ¿cuántas acumulo aquí? 2. Pues las últimas 2 semanas, ¿cierto? Ok. Listo. O sea, tomo como base Bueno. las semanas que me da y de ahí para abajo hasta donde alcance. Exacto. La base es este T, 5 semanas. Si son 3, pues acumulas 3 hasta que te dé, ¿sí? Y si al final da 1, pues se deja la 1 solita. Ahora con la pregunta que dice el compañero, puede que dé, si el cálculo está bien hecho, del EOQ, porque acuerden que este POQ depende del EOQ. Si está bien el EOQ y definitivamente dio semana a semana, puede ser, y no pasa nada que sea semana a semana. Si da semana a semana, ¿qué analizamos con eso? Que nos da lo mismo con el primer caso, ¿no? Exactamente. ¿Quién me contestó por ahí? Ingrid Camero. Muy bien, Ingrid. Mira, si nos da semana a semana, es como si estuviera desarrollando el de lote a lote, ¿cierto? ¿Y por qué da eso? ¿Por qué puede dar eso? Porque los requerimientos son muy parecidos, ¿cierto? O que él me hace el POQ me hace los cálculos y si me da diferente a uno, me puedo que tenga un inventario final. Entonces, él para evitarme ese inventario, porque la lógica del POQ es tener un inventario final igual a 0. Entonces, si no me funciona hacerlo de a 2 o de a 3 semanas, porque me va a quedar un inventario final o alguna cosa, entonces él sencillamente me deja el 1, digámoslo así, el cálculo me da 1 para hacerlo lote a lote, es decir, pues porque pueden ser que estos requerimientos sean muy parecidos. Eso ya es como la característica de los datos, ¿listo? Pero que dé periodo a periodo, es como si yo desarrollara el lote a lote y no quiere decir que quedó mal y que, mejor dicho, el ejercicio no tiene solución, no, puede que dé 1 a 1. También puede ser que yo tenga, señor. Qué pena interrumpirle. Ya me hizo No, dale. dudar allí pues, también de los cálculos. Entonces, no sé si es posible que usted me repita la fórmula del H. Si es que yo hice mal. No, nunca dude, nunca hay que dudar de lo que uno hace. Sencillamente, mira. ¿Cuál es el H? El 0.5, que es el porcentaje. Ojo, metámoslo como 0.5. ¿Listo? Sí, señor. Es decir, cuando yo tenga mis datos acá, dejémoslo con el 0.5, así 0.5%, para que Excel me haga la conversión, es decir, para que sea 0,005, ¿cierto? Okay. La multiplicación, ¿sí? No para que al multiplicar me multiplique solo por 0,5, sino para que Excel me convierta eso en porcentaje. Es el 0.5 por los 10 pesos que vale cada artículo. ¿Por qué? Por las 52 semanas que tiene un año. Me da ese valor. ¿Listo? Ok, sí, señor. Listo. Gracias. Y me da este método, el POQ. Hay un método que se llama el costo total mínimo. Y este método se basa en el fundamento de la cantidad económica de pedido, en el cual, entre más se asemejen los costos de mantenimiento y los costos de preparación, más cerca se estará a determinar la cantidad óptima de pedido. Es decir, que esto es como una
corrección al método de la cantidad económica de pedido, al EOQ. Y este tiene esta característica que voy a volver aquí muy grande para que ustedes vean cómo se calcula. Puede que en unos casos este dé el más barato, como puede ser que no sea el más barato, pero pues toca aprender el método, ¿cierto? Porque hay algunos ejercicios o algunos problemas en que en la práctica nosotros nos dicen que es mejor el lote a lote, en que es mejor por el EOQ, en que es mejor por el método que sea, y eso nos lo enseña es la realidad, es el ejemplo que yo les colocaba, si hacemos sudadera, así hacemos chaquetas para tierra fría, así fabricamos zapatos, bueno, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, eso nos lo va a dar la realidad de nuestro negocio, entonces hay que aprender todos los métodos. Tengo las semanas, tengo los requerimientos. Aquí me dice que vamos a hacerlo calculando lotes. Entonces, voy a acumular el primer lote, la primera semana, pues 50. Voy a hacer un cálculo de la semana 1 a la 2, pues 50 más 60, 110. De la 1 a la 3, 50 más 60 más 70, 180. De la 1 a la 4, pues los 4 primeros periodos. De la 1 a la 5, pues los 5 primeros periodos. De la 1 a la 6, pues del 1 al 6, del 1 al 7 y del 1 al 8. Allá les saldrá a ustedes del 1 al 9, del 1 al 10, del 1 al 11 y del 1 al 12. Cantidad de la producción, pues 50, 100. Es decir que fíjense que en el último tuvimos la cantidad total que nos piden. ¿Cómo hay el costo de mantenimiento? En el primer lote, acuérdense que 50, como tengo, a ver, como me piden 50 y tengo 50, pues no tengo inventario, ¿cierto? Da 0. En el siguiente se utiliza esta fórmula. 110 menos el método anterior. Es decir, menos el requerimiento anterior, perdónenme. Entonces, la cantidad de ese periodo menos 50. Cierro paréntesis. Por... Vamos a acordar que es el costo de mantenimiento. A ver, ¿quién me dice qué cifras son? El costo de mantenimiento son 47 pesos. No, señora. Eran No, 0. señora. Ah, el 0,5 o 10. 0,5% por 10. Por 10 que valía cada artículo. Eso es el costo de mantenimiento. No se les puede olvidar que el costo de mantenimiento es esa fórmula. Listo. Ya, entonces, 110, abro paréntesis, 110, abro paréntesis otra vez, perdón. O sea, abro dos paréntesis, 110 menos 50, cierro paréntesis por 0.5% por 10. Listo. Da 3. El siguiente. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Es el pedido, la cantidad de producción de ese periodo. Fíjense, acá está 180 menos la cantidad, el requerimiento del primer periodo. ¿Sí? 180 menos 50. Cierro paréntesis, más 180 menos 60 menos 50. Entonces, fíjense qué están haciendo. Están acumulando, ¿sí? Están acumulando. Cierro paréntesis por 0.5 por 10. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Ok, entonces lo repito porque de aquí para allá es una sucesión de esas operaciones y no se pueden confundir. 180, abro paréntesis, 180 menos 60. Más, por eso es una corrección, por eso se llama una corrección al método EOQ, más 180 menos 60 menos 50, es decir, menos todos los periodos anteriores, por 0.10 por 0.5. Listo. El siguiente, entonces fíjense. El siguiente, abro paréntesis, 240 menos 50, cierro paréntesis, más 240 menos 50 menos 60, cierro paréntesis, más
240, menos 50, menos 60, menos 70. Cierro paréntesis, multiplico por 0.5 por 10. Entonces, sí le van encontrando la lógica, ¿no? El siguiente, hagamos más grande acá. ¿Cuál íbamos? Por acá, ¿no? El siguiente. Abro paréntesis, 335 y siempre se lo voy a restar al primero. Más 35 menos 50 menos 60. Cierro paréntesis. 335 menos 50 menos 60 menos 70. Más 335 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60. Multiplico por 0.5% y por 10. Y el siguiente es lo mismo. 2, 4, 10, le quito 60, más 4, 10 menos 50 menos 60, más 4, 10 menos 50 menos 60 menos 70, más 4, 10 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60, más 4, 10 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60 menos 95. Todo eso lo multiplico por 0.5% por 10. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Ahí quedan las fórmulas. En el archivo ustedes van a poder ver allá las formulitas. ¿Listo? Y ese de acá. Entonces, hagámoslo con el último, que es el más difícil. 525 menos 50. Más 525 menos 50 menos 60. Más 525 menos 50 menos 60 menos 70. Más 525 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60. Más 525 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60 menos 95. Más 525 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60 menos 95 menos 75. Y por último, no incluye el último valor. 525 menos 50 menos 60 menos 70 menos 60 menos 95 menos 75 menos 60. Multiplican por el 0.5 y por 10. Entonces, fíjense que cuando yo hago el periodo no resta el requerimiento de ese periodo, sino va hasta el periodo anterior, hasta los acumulados. Y costo de preparación, fíjense, en todos tenemos producción, da 47 y acumulo. Me dio 141. El más barato que me había ahora es 140, que prácticamente es 141, y los anteriores. Es decir, que entre el POQ y el del LTC son los métodos más económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta o inquietud? Por mi parte, no, señor. Muchas gracias. Sin más, ¿alguna observación, alguna cosa por ahí? No, tutor, muy claro todo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Y yo espero que estas sesiones de las webconferencias les sirva para desarrollar sus problemas. Yo entro por lo menos a mis foros y quedo muy complacido porque me doy cuenta que están desarrollando muy bien las temáticas y muy bien los trabajos. Entonces quiero felicitarlos también porque utilizan estas webconferencias, además de estar aquí con nosotros en las sesiones, para desarrollar sus trabajos colaborativos. Me resta decirles que pues mañana les enviaré la grabación, mañana les enviaré estos 2 archivos de Excel para que los puedan ver y tener como herramienta para desarrollar su trabajo colaborativo. Por favor, se cuidan y sigan cuidando a sus familiares. Dios los bendiga y un abrazo a todos desde la distancia. Muchas gracias, Hasta profesor. luego. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. No se les Feliz noche. olvide, me llenaron los documentos que les envié, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Muchas gracias, Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche, Dios los bendiga.